nuestro cuarto programa, Sangre por Sangre. Nos encontramos con Sara Regada, ex detective, Rodolfo Arenas, periodista, y vamos a hablar sobre el caso de Carolina Fuentes, que es la persona que fue a Sur a vender una camioneta. Si quieren ver los otros capítulos, pueden ingresar a Instagram en sangre.x.sangre_cl y podrán ver los otros temas que hemos tratado. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Claudia. Hoy día, como mencionaste, Claudia, vamos a hablar sobre el caso de Carolina Fuentes, que es una niña que estuvo, una señora de 42 años, que estuvo desaparecida por 100 días. Ella, pues su cuerpo fue hallado hace pocos días atrás en un río en la séptima región, y posteriormente a eso fue detenido Ricardo Neira Arriagada, que en este momento sería el único imputado por este caso, y se realizó su formalización el pasado viernes. En esa formalización se conocieron datos que, como dije en otras ocasiones, denotan que hay una muy buena investigación por parte de la PDI y de la Fiscalía, porque señalan que, bueno, se estableció que ellos mantenían una relación sentimental desde el 2015 a la fecha, y que en esa relación sentimental era catalogada por algunos parientes o conocidos de la pareja como una relación tóxica. Existían amenazas de por medio, hubo violencia intrafamiliar que quedó acreditada a través de unos registros en un CESFAM de Cerro Navia, donde ellos mantuvieron una convivencia por un periodo de tiempo. Y aparte de eso, lo último que ocurrió fue que en el mes entre febrero y marzo de este año, hubo una extorsión de parte Neira. del imputado, de Ricardo Neira, porque ellos se reunieron. Entonces él le pide que, para divertirse un poco, le pide taparse los ojos y amarrarse las manos, y resulta que él le graba un video íntimo a Carolina sin su consentimiento. Entonces con ese video él la empieza a extorsionar para que ella reconociera la relación que había entre ellos dos. Entonces ella eso lo comenta con algunas amigas, ellos mantienen algunas discusiones por WhatsApp, y finalmente ella, por un tema, como dijiste tú delante, Claudia, ella por un tema de vender una herencia, viaja al sur, y después de unos días de estar compartiendo con su familia se reúne con este sujeto y se le pierde la pista. Ahí pasan 100 días. Yo te quería hacer una pregunta, Sara, porque tú eres, por supuesto, sabes de esta cosa mucho más que nosotros, que somos simples seguidores a través de los medios de comunicación. Yo me acuerdo que cuando esta niña se desapareció, hubo un cierto revuelo medial, ¿ya? Y hubo mucha atención, pero eso decreció porque nunca se encontró nada. Pasaron 100 días. Yo sé que la policía debe haber seguido investigando, pero para la gente que sigue esto a través de los medios de comunicación, el caso desapareció. Claro. Y reflota fuertemente cuando aparece el cuerpo, cuando unos pescadores van al río, pescadores deportivos, van a pescar al río y encuentran el cuerpo accidentalmente. Claro. ¿Qué tan relevante es el hallazgo del cuerpo para reactivar el caso, Sara? Es tremendamente importante, porque mientras no aparezca el cuerpo, no hay un homicidio. O sea, no había ni cuerpo ni rastro de que a ella le haya pasado algo más que una desaparición. Entonces, mientras se esté investigando una presunta desgracia, que es el paso previo, cuando una persona se desaparece, la denuncia es por presunta desgracia porque no se sabe lo que pasó con esa persona. Entonces, en este caso estaba la denuncia, pero sin embargo, al no tenerse un cuerpo, puede desarrollarse toda la investigación. Mientras no se encuentre el cadáver de la persona, no se puede tomar detenido al sujeto porque no hay indicio de nada, simplemente la mujer no está. Por eso que entonces cuando aparece el cuerpo, ahí se reflota el caso fuertemente. Bueno, claro. ya es un caso de homicidio, ahí deja de ser presunta desgracia. Sara, nosotros vimos en la tele, todo el mundo se debe acordar, además lo han repetido mucho, se entrevistó a este señor que hoy día es el principal acusado, el único acusado, se entrevistó y él dio un montón de circunstancias. La gente se molestó mucho porque él dijo que iba a ser famoso o que iba a salir a la tele, lo iban a entrevistar. La gente lo encontró extremadamente frío,
si tu pareja desaparece, que tú hagas ese tipo de comentarios, pero él aparecía como que la había ido a dejar a la estación y nunca más, y él había recibido llamados después de ella y había recibido un depósito de dinero. Entonces aparecía como muy difícil que él tuviera algo que ver. ¿Cómo se probó que este señor estaba vinculado como autor? Claro. Ahí es donde aparece toda la investigación en ese periodo que usted menciona, como que el tema bajó a través de los medios de comunicación. Claramente la Fiscalía y la Policía de Investigaciones siguieron realizando diligencias que fueron aportando información a esta investigación. Se supone que, bueno, durante todo este periodo lo que se hizo fue realizar un seguimiento tanto del teléfono de Carolina como del teléfono del imputado, y lograron posicionarlo en distintos lugares. Entonces así se comprobó que, por ejemplo, cuando él recién desaparece, Carolina, le toman una declaración como testigo y él señala que él la fue a dejar a Chillán al terminal para que ella se devolviera a Santiago. Entonces la pista supuestamente era de que ella se había perdido entre Chillán y Santiago, pero finalmente se determinó a través del posicionamiento de ese celular que el tipo nunca llegó a Chillán, que él simplemente se movió en distintos sectores cerca de su domicilio, y específicamente donde estuvo más tiempo fue un sector que se llama La Palma, que es un sector despoblado o con poca población, y ahí se presume que dejó el cuerpo de Carolina durante un tiempo de alrededor de un mes. Entonces todos sus movimientos eran en ese sector, y después de alrededor de un mes el tipo vuelve a ese mismo sector donde permanece durante harto tiempo y después se le pierde la pista. El tema es que se menciona ese sector como el lugar donde pudo haber dejado el cuerpo de Carolina. ¿Por qué? Porque resulta que cuando Carolina fue encontrada en el río, ella no presentaba señas de haber estado durante los 100 días que permaneció perdida en ese río, sino que ella presentaba ciertos fenómenos que se llaman como de premomificación. O sea, su cuerpo nunca estuvo en el agua previamente. Y de acuerdo a los antecedentes que salieron de la autopsia, se logró determinar de que finalmente ella estuvo alrededor de un mes en un lugar con características de mucho frío y mucho calor que llevaron al cuerpo a tener ese estado en el que fue encontrada en el agua. Y que es el que finalmente hace que se logren unir todos estos cabos sueltos que quedan, porque aparte que recordemos que en prensa salió el tema de los mensajes que recibieron los familiares que no tenían nada que ver, claro, unos mensajes por WhatsApp que los familiares decían que no era la forma de comunicarse de ella, que tenían faltas de ortografía y que ella era muy fanática de la ortografía, que le exigía a sus... El hijo decía eso, claro. Claro, que tuviera una buena ortografía, entonces decían, este mensaje no lo mandó mi mamá. Claro, entonces con el posicionamiento del celular se logró establecer que los mensajes que salieron del celular de Carolina salieron posicionados desde el mismo lugar donde se encontraba en ese momento Ricardo Neira. En La Palma. No, en distintos lugares. Él estuvo en Chillán después por un tema de trabajo, y desde Chillán, por ejemplo, le mandó un mensaje a los familiares y salía su teléfono y el teléfono de ella posicionados en el mismo lugar y también posicionados en el domicilio de él. A mí me sorprendió mucho cuando leí las declaraciones que él usó unas búsquedas en internet, en Google, así googleó unos temas que, así desde mi punto de vista, un inocente no googlearía. Sí. Buscó, por ejemplo, cuánto se demoraba en descomponerse un cuerpo. Eso a mí me suena a búsqueda de asesino. Me puedo equivocar, pero a eso me parece. O sea, que ¿quién más podría buscar una cosa así? O sea, yo creo que naturalmente ustedes nunca han buscado algo por no se le ocurre hacer algo así, claro. Claro. Ahora, pero él, disculpa, te interrumpí, perdón. No, nada. No te voy a hacer una consulta, porque él no está imputado por asesinato, está imputado por femicidio. Claro.
son dos cosas distintas. Sí, en este caso sí, pues. Lo que pasa es que la legislación chilena, cuando hay un vínculo de una relación sentimental previa al homicidio de un hombre hacia una mujer, Se denomina femicidio, ¿no? se denomina como femicidio. Y tiene agravante en las penas también, ¿verdad? Claro. ¿Y asesinato? ¿Cuándo sería entonces? Es que un homicidio... Cualquier otra. ¿sí? Ah, lo mismo ya. O sea, el homicidio No, es el delito base. Ya. el femicidio es como un agravante, sí. Claro. Sí, que puede ser, ahora es su pareja o conviviente, su pareja en términos genéricos, porque antes era solo el marido. Claro. Se reformó la ley. Sara, tú pudiste ver el juicio, no acudir porque estamos todavía en post-pandemia, A la pero... formalización. perdón, la formalización, Sí. sí, tienes razón. ¿Y cómo fue? La gente no tiene por qué saberlo, pero Sara nos transmitió en directo sus impresiones durante la realización de la formalización, y tú partiste escéptica con el caso, pero al final te convenciste. ¿Cómo fue esa derivación? Claro, lo que pasa es que al principio se muestra mucha evidencia que es como circunstancial y de hecho el abogado defensor estaba, pero así como lo único que quería era que se considerara esas cosas circunstanciales como para poder tirar abajo la legalidad de la detención, pero finalmente la detención fue considerada como legal y ¿cómo se llama? Y a medida que fue avanzando la formalización, al principio, claro, se mostró que la última persona que había estado con ella era el imputado, entonces era como ya, pero después con el rato, claro, se demostró que el sujeto hizo varias acciones para no ser descubierto por la policía, o sea, desde la instancia en que él desarmó el auto completo por dentro para lavarlo, lavó hasta los asientos y lo secó al sol y todo el tema para destruir algún tipo de evidencia que pudiera quedar. Le cambió el pick-up completo a su camioneta, entonces eso eran como señas, pero que en el fondo no daban una evidencia contundente que el sujeto había sido la persona que está involucrada en la desaparición de Carolina. Pero claro, después cuando empiezan a avanzar con los detalles de la formalización, se conoce todo el trabajo que se hizo en electroingeniería, que es los que en el fondo revisan los teléfonos celulares y también con el posicionamiento de georreferenciación de los celulares, que ese fue finalmente el sustento que le permitió al juez de garantía otorgarle la prisión preventiva a Ricardo Neira. En una época sin celulares, o si, no sé, pues si él no hubiera tenido los celulares, este caso habría sido muchísimo más difícil. Capaz que no se hubiera encontrado, ¿o no? O muy apresurado lo que digo. Es que, claro, el resto de las pruebas eran, como bien dice Sara, circunstanciales. Son las pruebas de la geolocalización la que lo pone. Aunque hay una que a mí me sorprende, cuando él se manda a sí mismo dinero por una supuesta deuda que la víctima tenía con él. Eso es claramente un intento de encubrimiento. Claro, él en todo momento intentó como ocultar el hecho, y claro, si usted dice, en otros tiempos probablemente no lo hubiesen descubierto, pero en otros tiempos eran otros tiempos, habían otras formas, y el sistema que teníamos nosotros en Chile era completamente distinto. En la época Bueno, en la época antigua, claro, una declaración o un careo, la declaración del imputado era considerada como evidencia suficiente para poder armar un caso, porque en realidad, y en realidad si al juez le parecía que el tipo no había más que hacer. verdad que los jueces eran investigadores y decisores también. Claro. Sí, tienes toda razón, ¿no? Yo iba, claro, no era un intento de ser como pretérita la cosa, sino que Claro. hacer énfasis en lo central que fue la pericia del teléfono. Sí, sí, o sea, es que de verdad fue un trabajo que fue determinante para toda la investigación.
Y ese es un trabajo que surge también de parte de lo que dice la misma familia, po. Sara, yo te quería hacer dos preguntas. Una es, yo sé, lo he investigado para poder conversar contigo medianamente informado, que en un caso de femicidios, de ser considerado culpable, arriesga penas entre 15 años y perpetua. ¿Ya? Te quería preguntar, primero, ¿cómo ves tú que estuviste en la formalización y que has estudiado bien el caso? Si tiene cara de condena el caso, y en este caso, que es una situación que ha tenido mucha atención mediática, ¿tú crees que la condena va a ser dura? A ver. ¿Tiene cara de condena? Yo creo que no sé. Todavía falta que pase mucha agua bajo el puente, porque en la formalización se le otorgaron 8 meses de investigación a la fiscalía. Entonces, en 8 meses pueden pasar muchas cosas. Y ya teniendo la georreferenciación, y se pueden realizar rastreos si es que se logra determinar dónde fue el lugar preciso donde le dio muerte a Carolina. Yo creo que sí se pueden ir sumando más antecedentes que permitan llevarlo a una condena segura, porque en este momento, independiente de que la información sea contundente, igual hay cosas que faltan. Y mientras esas cosas que faltan no se logren recabar, estamos, o sea, con un buen abogado podría en el fondo quizás bajar la pena, no sé, ahí, no, es que es tan Podrían haber difícil. vuelco. Sí, Podría ser. pero yo Sí, creo sí, que me parece tu ojo típico. Si ubican el lugar donde estuvo el cuerpo, ubican el lugar en que la mató, van a haber huellas que se van a hacer más fuerte la acusación. Sara, yo quería comentar el tema de que este no es un homicidio cualquiera, es un femicidio, que es un tema que se aparece mucho en los medios de comunicación, que es de donde yo por lo menos saco toda la información para saber lo que pasa con estos crímenes. En este año llevamos 29 femicidios consumados y nos faltan 3 meses. Y 102 frustrados, o sea, hay una altísima cantidad de ataques de los hombres a sus parejas. Y el año pasado tuvimos 46 femicidios consumados, o sea, casi uno semanal. Es un crimen lamentablemente muy común, ¿verdad? sí. Lo que pasa es que los niveles de violencia intrafamiliar que hay en Chile, a pesar de que uno podría llegar a creer que no es tanto, sí hay bastante. Pero aquí se genera un gran problema que, en el fondo, el problema, a ver, cuando hay una pareja que tiene un problema, todavía existe gente que piensa que no hay que meterse en problemas de casados. Y ese es un tema fundamental que hace que las mujeres sigan viviendo un infierno. Hay un montón de personas que piensan que, no sé, pues si una pareja se pelea, no es normal que se peleen. No, no es normal. O sea, si una persona te dice que no salgas de tu casa, no es normal. Si tu pareja te dice que no tienes que juntarte con tu familia, que te tienes que quedar en tu casa siempre y que no puedes salir a ningún lado, tampoco es normal. Entonces, Que te revise el celular. sí, que te revisen el celular o que te sigan, que te rompan la ropa, que te quiten la forma de vestir, todas esas cosas que en el fondo hay mucha gente que todavía lo naturaliza. Entonces, cuando una mujer llega al tope y dice, no, o sea, es que ya me siento incómoda con esta relación, me quiero arrancar de esta relación, siempre existe un nivel, estos tipos generan un nivel de dependencia que hace que la mujer no se pueda ir porque la aísla. Entonces, si esta persona no tiene una red de apoyo que sea firme, que sea contundente, una persona, una amiga, una vecina, una hermana, una prima que le pueda en el fondo acoger y que le dé las fuerzas para poder salir de eso, si la gente dice, pero es que si a ella la maltratan porque es tonta, o no, O mira, porque quiere, le gusta. claro, ella está en una relación tóxica, pero no sale de ahí porque no No quiere. quiere. No es que la persona no quiera, es que la persona de verdad no puede, y hay mucha gente en nuestra sociedad que no entiende eso. Afortunadamente, Claudia, Sara, hoy día hay instituciones que apoyan a esas mujeres.
Claro. O sea, hay teléfono, bueno, yo sé que hay más cosas, yo conozco solo un teléfono para pedir orientación cuando hay un caso de este tipo, que puede llamar a la víctima o puede llamar un testigo, ¿no? Que está viendo estas Sí. agresiones. Como bien dices tú, Sara, uno cuando presencia esas cosas hay que involucrarse. Aunque te estés metiendo en cosas ajenas, puedes estar salvando una vida o evitando una paliza. Así que yo sé que hay un teléfono que es el 1455, pero deben haber más instancias. Por supuesto, se puede avisar a la policía, partiendo. Lo Sí. bueno de esos teléfonos es que si uno llama y no te contestan, ellos después de un rato o en la noche te vuelven a llamar y te dicen que están respondiendo a una llamada que tú hiciste o que se te cortó. Lo digo porque yo la otra vez llamé y corté y me llamaron para preguntarme si estaba bien, que qué me pasaba, que por qué había llamado a tal hora, que por qué había cortado, que con quién vivía, así como preocupada, porque claro, como llamé y corté, ya, y están monitoreando la llamada, o sea, un teléfono que uno puede marcar y que sí le van a contestar, y si no puede contestar al tiro, lo van a hacer después. Entonces, Claudia, es seguro. qué interesante que tú tengas una vivencia así directa de cómo funciona el teléfono, que bueno saberlo. Pero disculpa, tú sabes que yo soy periodista, estoy formado para esto. ¿Por qué llamaste? ¿Tuviste algún caso? Llamé para preguntar si solamente eran llamadas de violencia contra la mujer o había otro tipo de violencia. Para eso llamé. Ya, Y me pero dijo la persona que me contestó, me dijo que desgraciadamente solamente existía este número, pero era violencia contra la mujer. Y existían muchos otros tipos de violencia que ahí no tenían cómo ayudarlos, pero que trataban de derivarlo hacia donde podían dar solución. Pero que era ya. incipiente la necesidad de tener otros números telefónicos, porque a ellos los llamaban para distintos tipos de temas que no era solamente el que se necesitaba. Pero me llamó la atención que me llamaran de vuelta Yo y me que me felicito preguntaran de que así, hayan formas de ¿cómo, ayudar a la gente cómo porque antes no. estás? Me dijeron, ¿te pasa algo? Y yo dije, ¿quién es? Y la niña me dijo, es que tú llamaste al 1495 y cortaste a tal hora. Entonces fue como, Ah, claro, parecía que es una mujer golpeada que había tenido que cortar el teléfono. claro, Qué bueno que exista y que están dando un servicio. A mí me parece, es lo ideal. Oye, contra todo lo que yo dije, lo que dice Sara, que es muy común, por suerte, los consumados son menores, son menos, pero hay muchísima agresión dentro de las parejas, incluso dentro de los pololos, no ese es solo un tema. muy fuerte, pero aún así, sabes que somos el cuarto país de Latinoamérica con niveles más bajos. No es para felicitarse ni para salir a celebrar, porque uno que haya, tenemos que preocuparnos, pero parece que hay un avance en la toma de conciencia y en el empoderamiento, porque eh, estamos obviamente muy por debajo de otros países, hasta donde yo leí y busqué un informe latinoamericano, el país que lamentablemente tiene las tasas más altas es México y después Colombia. ¿Ya? Nosotros estamos bastante más atrás, pero insisto, un caso nos tiene que preocupar. Así que qué bueno que existan Nos estas abandonó la... maneras de preocuparse por evitar estas cosas, porque yo siento que es el peor crimen de género. Es más fuerte que todos los crímenes son malos, en este sentido, el acoso, todo, pero el matar a una mujer porque como es mi propiedad, yo tengo derecho, esa frase que tú la tienes que haber escuchado, Sara, si no es mía, de nadie. Claro, sí, es súper común escuchar esas frases y un montón de frases más que de verdad son terribles. Yo me tocó ver casos de, por ejemplo, una mujer que denunció a su ex marido, que su ex marido ya tenía otra señora, tenía otros hijos, y ella salió un día en la noche con un amigo y el tipo fue y le sacó la mugre y resulta que después llegó la mamá de la mujer, de la víctima en este caso, a declarar a favor del imputado, porque él tenía derecho y ella, no ella tenía que ser mujer de su marido hasta el día que se muriera. Y yo quedé,
de verdad que a mí me cuesta mucho, a pesar de que uno igual tiene harta experiencia viendo casos de violencia intrafamiliar, a mí me cuesta mucho comprender a la gente que avala este tipo de situaciones. Es como, y lamentablemente antes era muy común, yo creo que ahora menos, pero me parece que antes o sea, los maridos abusadores eran muchísimos, había una serie de dichos al respecto, el hecho peguen lo propio, esas cosas ridículas que se decían alguna vez. Ahora yo creo que hay una mentalidad que está evolucionando, pero de todas maneras me preocupa porque en los jóvenes hay harto caso. Sí. Esto no es un caso de personas con baja educación y de edad media o madura, ¿no? Hay, en la zona oriente me han contado que hay hartos casos, pero se denuncian menos. O sea, no se denuncia nada. Ya. O sea, es que ya estamos ahí en el sector oriente, yo he visto que hay mujeres que prefieren ser ser víctimas de violencia intrafamiliar, pero seguir manteniendo el estatus de vida. Es una cuestión que para mí sigue siendo incomprensible. A mí me siguen complicando estas cosas. Yo soy padre de 2 hijas, no, por supuesto, es un crimen que yo jamás voy a aceptar. Y una vez me metí en una pelea de estas, pero me fue mal, me dijeron que me metía. Así que la cosa como clásica, ¿no? Pero fue hace tiempo, fue hace como 20 años, así que espero que hoy día sea... Yo sé, en algunos lugares he sabido también historias, no solo la historia que me tocó a mí, he sabido de mujeres en los barrios que se organizan, salen las mujeres en defensa de las vecinas golpeadas. Eso me parece súper buena, ¿cómo se llama? Una buena iniciativa, porque la policía puede estar en otras cosas, puede demorarse, puede un montón de cosas. Claro. Además, también hemos sabido de carabineros que son muy machistas y le quitan importancia a estas cosas. Sí. Hemos tenido casos de mujeres que van a denunciar y queda como una constancia y las devuelven para casa. Sí. De hecho, una vez yo supe de un caso de una mujer que fue violada por su marido y que la persona que le recibió la denuncia le dijo, oye, pero ¿cómo te va a violar tu marido si para eso es typo? Y fue así como, ¿de qué estás hablando? Hay que decir que evidentemente un marido puede violar a su mujer. Si su Por mujer supuesto que sí. No quiere. Si la mujer no quiere, es que no quiere nomás, po. Y es violación. No es el punto. Si te dicen que no hay con... Aunque sea tu marido, es no. Claro, sí, pues. Ese es el tema. Lo que pasa es que eso tiene que ver mucho con la forma de pensar, con la estructura mental que teníamos antes y con lo que hay ahora. Ahora las personas, las mujeres pueden decir que no. Antes para ellas no era permitido decir que no. Claro. Era dentro del combo. Te casás y tenés que aguantar todo lo que venga. Entonces ahí en todo lo que venga había maltrato psicológico, estaba la capilla y la iglesia que tenían cuantas personas a su alrededor y eso. Entonces sí, pues, bueno, a mí me sigue impresionando la cifra, aproximadamente un femicidio a la semana. Es un tema que tenemos que reflexionar. Que combatir de todas maneras como sociedad, me refiero. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues, pero ahora, lo que dice Sara siempre, si alguien tiene alguna duda al respecto, alguna denuncia, nos puede llamar. Estamos a su disposición. Sí, eso lo iba a recordar yo. Ya dándole las gracias por habernos escuchado y la paciencia que tuvieron para que yo volviera. Se cayó mi conexión en el internet. Que nos pueden encontrar en Instagram en @sangre.x.sangre_cl. Ahí están todos los capítulos de los otros programas y también pueden escuchar este. Y también quería aprovechar de hacerle una última pregunta a ustedes dos. Claudia, antes de tu pregunta, te quería decir que en Instagram están todas las demás redes y donde nos pueden escribir, donde pueden ver los programas, están todas las demás. En Instagram están todas las demás conexiones que tenemos varias. Ahora sí, tenemos correo electrónico, pero recuerden que el sangre es sangre por sangre con una X, no es con el por. Claro, porque como son los dos espadas, por eso una X.
para que no se les olvide. Ya, la pregunta que les quería hacer los dos era, ¿qué expertos les gustaría que pudiéramos tener o a los cuales les podríamos hacer consultas? A mí me quedó dando vuelta la conversación que tuvimos con Sara. Lo hemos tenido en los 3 capítulos anteriores, pero en el anterior fue muy fuerte eso. Las condiciones psiquiátricas de algunos crímenes. O sea, gente que no podemos entender como gente normal o que tienen un problema que es grave y que podríamos, incluso algunos casos son gente que podríamos denominar psicópatas, ¿ya? Gente que está con una capacidad de agresividad basada en una conformación de su personalidad enferma, ¿no? Morbosa, sin duda alguna. Entonces, a mí me gustaría ver si por alguna vez, si le interesa a nuestros seguidores, me gustaría que habláramos con un psiquiatra para tratar de meternos en la mente de un criminal de los que estamos viendo nosotros, de un señor, porque ellos comenzaron la relación cuando eran adolescentes en el colegio, y la mata, esconde, hace todo un tramado para tratar de ocultarlo. Eso es lo que demuestra la investigación hasta ahora. Yo no puedo asegurar que haya sido así, pero todo indica que fue así. Entonces me encantaría hablar con un psiquiatra para saber qué pasa en la mente de ese tipo de gente. ¿Y tú, Sara, a quién te gustaría entrevistar o conversar? Yo creo que la postura del profe es bien interesante en relación al tema del psiquiatra, que nos pudiera explicar qué pasa por la mente de una persona. Es interesante sin duda, pero a mí me gustaría también que consideráramos como opción a un criminólogo, porque el criminólogo es la persona que dice cómo ocurrió el delito, que en el fondo estudia el fenómeno criminal desde su esencia, de cuáles fueron las causas y cómo es que se llega a desarrollar el delito propiamente tal. Pero obviamente, para entenderlo. Claro, de entender el delito como delito, no como no la mente criminal propiamente tal, pero sí el delito. Sí. En el fondo son las dos cosas, el delincuente y el delito. Claro, son como las dos partes que componen para que podamos entender finalmente más o menos los 3 capítulos que hemos visto, que igual han tratado de personas que tienen una mente un poco compleja para desarrollar lo que han hecho, ¿cierto? Uh-huh. Sí, oye, a mí esa pregunta la podríamos, las contestamos Sara y yo, pero que la contesten nuestros seguidores para realizarla, de verdad, lo que a ellos les parece que sería más relevante, o un orden, ¿no? Primero después el otro, para traer los expertos a esta reunión y poder conversar con ellos estos elementos. A lo mejor como un capítulo o hacemos un capítulo extra si tenemos, porque lamentablemente, como decimos, todos los capítulos, todas las semanas sale algún caso que nos obliga a conversarlo. Es raro que no tengamos un tema, pero podemos hacer o una parte del programa o dedicar un programa específico a conversar con unos expertos según las respuestas del público. Sí. Por lo mismo los invitamos a que nos puedan hacer sugerencias. Ya les contamos nuestro Instagram, que ahí están asociados todo el resto de las redes sociales, que es @sangre.x.sangre_cl. Esperamos ahí sus sugerencias para ver en qué podemos contribuir a sus inquietudes. Los dejamos, muchas gracias. Buenas Chao. noches.